Chan pide prestada una montaña de efectivo a la mafia, compra los helados más caros, contrata al constructor más caro para construir su casa de seguridad porque solo él sabe que el apocalipsis se acerca, así que no habrá necesidad de pagarle a nadie de vuelta. Calle peatonal Luin, 2 de marzo de 2030, el lugar estaba inusualmente tranquilo, y dentro de una pequeña habitación tenue fuera de la calle, la voz de alguien atravesó el silencio, preguntándole a un chico si tenía alguna idea de lo que realmente significaba pedir prestado 5 millones de él. Cuando las luces se encendieron, el hablante se reveló, Yan Yan, el jefe de la pandilla Dai y el hombre detrás del banco subterráneo Luchon. El chico parado frente a él estaba claramente nervioso, seguía insistiendo en que entendía que mientras el hermano Yan estuviera dispuesto a prestar, incluso un alto interés estaba bien. Detrás de Yan, una fila de guardaespaldas se mantenían como estatuas talladas, cada uno más intimidante que el anterior. Yan nombró con calma sus términos, 4% de interés, 5 millones prestados, 7 millones debidos en medio año. Le dijo al chico que escribiera el pagaré por 7 millones y entregara una garantía de igual valor. Yan, el chico, rápidamente produjo un documento, la escritura de su casa. Yan le echó un vistazo y comentó en voz alta que el lugar era viejo y solo valía alrededor de 3 o 4 millones en el mejor de los casos, pero en su mente, ya estaba riendo, un piso grande de más de 140 metros cuadrados siendo usado como garantía para un prestamista, una oveja gorda prácticamente había caminado hacia sus manos. Luego dijo casualmente que 5 millones no podían prestarse basándose únicamente en esa casa. En el momento en que Chan escuchó eso, entró en pánico, juntando sus manos como si estuviera rezando, rogó no perder el trato, diciendo que 4 millones funcionarían tan bien, que un maestro adivino afirmó que su suerte estaba subiendo y seguramente ganaría varias veces la cantidad de vuelta. Yan bajó la oferta a 3 millones y medio, pretendiendo que era lo más alto que podía llegar. Interiormente, se burló de lo fácil que era enganchar a un joven apostador. Chan, sin embargo, reaccionó como si acabara de ser salvado de ahogarse, agradeciendo a Yan con entusiasmo abrumador y prometiendo pagarle pronto. Yan luego ajustó los términos finales, reembolsar 4.900.000 en 3 meses o la casa automáticamente le pertenecería. Si Chan estaba de acuerdo, podía escribir el pagaré inmediatamente y recibir los fondos dentro de 3 días. Chan dijo que no había problema, solo que tenía una condición propia. En el momento en que dijo eso, la curiosidad de Yan se agudizó y se inclinó para escuchar. 10 minutos después, Chan salió de la habitación con una sonrisa brillante y satisfecha en su rostro. Desde dentro de la habitación, una voz alegre gritó, agradeciendo a Chan por su patrocinio y diciéndole que se cuidara. En la pantalla de su teléfono, un depósito masivo se iluminó. Ding, cuenta móvil recibió 3 millones y medio de yuanes. Chan no pudo contener la risa silenciosa en su mente. Para él, toda la situación era casi cómica. En un mes, el apocalipsis descendería. Quien en su sano juicio todavía se molestaría en pagar un préstamo en ese momento. Con el dinero finalmente en sus manos, sus pensamientos inmediatamente se desplazaron a la preparación. No tenía intención de revivir la pesadilla de su vida pasada. En ese entonces, un desastre natural catastrófico había golpeado Estrella Azul, remodelando todo el ecosistema del planeta. La intensa radiación solar empujó las temperaturas globales a un promedio horrible de 50 grados Celsius, sumiendo a la humanidad en un apocalipsis de alta temperatura que duró 30 días. Humanos, animales, nada sobrevivió ileso. El mundo había sido arrojado al caos. Mientras tanto, de vuelta en el banco subterráneo, Yan Yan se estaba riendo para sí mismo. Para asegurar el dinero rápidamente, incluso se había atrevido a subir el interés, y no sentía vergüenza alguna al respecto. A sus ojos, los apostadores difícilmente merecían un hogar. Uno de sus hombres señaló con cautela que la casa de Chan valía más de 4 millones, sin embargo habían empujado a 3,5, y Chan aceptó al instante. Tal vez era una trampa, pero Yan simplemente lo descartó. Afirmó que había visto innumerables apostadores, personas que intercambiarían incluso a sus familias por efectivo, que era una casa para alguien así. Bromeó que el mundo estaba lleno de buenas personas que pagaban intereses extra sin quejarse. Chan, mientras tanto, tenía sus propios pensamientos privados. Recordaba con demasiada vivace como había presumido una vez: ¿crees que puedes estafarme? Soy el hombre que pidió prestado a cada prestamista en Loyan en un solo día. Tasas de interés, me río de ellas. Una vez que el dinero está en mis manos, ni siquiera sueñes con recuperarlo. Sabía exactamente lo que venía. Después del apocalipsis, la tierra se secó, la vegetación se marchitó, las criaturas mutaron y la sociedad se derrumbó.
los suministros se volvieron tan escasos que la gente tiraba cualquier moral que les quedara solo para asegurar un poco de comida o agua. Aquellos que poseían recursos eran como reyes, incluso multimillonarios y celebridades terminaron rogando por una salchicha caliente o un sorbo de agua limpia. Aquellos que no lograron adaptarse fueron dejados vagando por las calles muertas hasta que encontraron su miserable final, pero esta vez era diferente, había renacido, tenía conocimiento previo, y antes de que llegara el desastre, todavía había suficiente tiempo, tiempo para prepararse, tiempo para construir, y tiempo para asegurarse de que nunca sufriría como una vez lo hizo. Chan finalmente pasó junto a un grupo de chicas que estaban riendo juntas, y la vista captó su atención, reconoció las cajas en sus manos e inmediatamente pensó para sí mismo que este debía ser el legendario asesino de helados, el tipo de lujo que se decía que era incluso más caro que el llamado noble de los helados. Miró por un momento, recordando cómo, en su vida pasada, nunca se atrevió a comprar uno para sí mismo. En cambio, había desperdiciado dinero invitándole a esa mujer Lu Benchin una y otra vez. Alimentar helado de tan alta gama a ella se sentía más derrochador que alimentárselo a un perro. Cuanto más pensaba en ello, más se le apretaba el pecho. Bien, entonces, esta vez iba a disfrutarlo. Sin dudarlo, marchó directamente y se saltó la fila, asombrando al grupo de chicas detrás de él. Levantó su voz y gritó: «Hola, dame 10 de cada tipo de helado que tengas». «Gracias». Las chicas se quedaron parpadeando con incredulidad. Susurros se propagaron entre ellas. Hablaba en serio, podía siquiera pagarlo, y no era ridículamente guapo. Mientras ordenaba, sus impresiones cambiaron instantáneamente, y sus ojos prácticamente brillaban hacia él después de una exhibición tan audaz. La recepcionista, sin embargo, tenía sus propias preocupaciones. Pensó en lo mismo sobre lo que habían estado riendo antes. Este asesino de helados no era barato, y este chico guapo no parecía alguien de una familia adinerada. Preguntó vacilante de nuevo si hablaba en serio, recordándole que 10 de cada categoría excedería 20.000 yuanes. Chan simplemente mantuvo la cara seria. Una de las chicas chasqueó la lengua y se burló de él abiertamente, diciendo que con esas ropas andrajosas, si realmente podía pagarlo, ella se inclinaría ante él ahí mismo en público. Chan la miró con calma y preguntó si hablaba en serio con esas palabras. Ella respondió preguntando si esperaba seriamente que se inclinara ante él y en qué nivel pensaba que estaba para actuar tan pretencioso. La sonrisa de Chan solo se amplió. Le dijo que había intentado darle una salida, pero ella había insistido en saltar ella misma. Ahora definitivamente se estaba inclinando hoy, incluso Jesús no podía detenerlo, declaró eso con confianza. La chica balbuceó en frustración, completamente desconcertada. Chan luego se volvió de nuevo al mostrador, todavía vistiendo esa sonrisa divertida, y le dijo al personal que empacara todo el helado por porción, se llevaría todo. Levantó su teléfono y mostró la transacción de pago completada. La recepcionista casi se congeló en el acto. Después de mirar la pantalla, tartamudeó que necesitaba llamar al gerente y le pidió que esperara un momento. El gerente se apresuró en el momento en que escuchó la conmoción. Presentándose como Fei, cortésmente preguntó qué necesitaba el señor Chan. Chan miró alrededor de la tienda y casualmente le dijo que calculara el costo total de todo el helado en la tienda, agregando que no necesitaban quedarse abiertos para el negocio hoy. El gerente Fei se congeló por un segundo, luego rápidamente revisó su tableta. Con una reverencia respetuosa, le pidió a Chan que esperara un momento. Adentro, sin embargo, sus pensamientos estaban girando. ¿Quién exactamente era este joven maestro? Con una sola oración, prácticamente había cubierto la facturación mensual completa de la tienda. A pesar de los precios de lujo, muy pocas personas realmente compraban estos helados. La mayoría de los clientes solo miraban. Cuando se terminaron los cálculos, Fei informó que los artículos actualmente en exhibición valían alrededor de 70.000 yuanes, y contando el inventario en almacenamiento, el valor total alcanzaba alrededor de 1 millón. Chan solo sonrió ante el número. En su mente, no era caro en absoluto. Si el apocalipsis venía de todos modos, no había daño en limpiar todo su inventario. En el peor de los casos, simplemente podía quedarse en casa y comer helado durante el día del juicio final. Le dijo al gerente Fei que transferiría un depósito de 300.000 yuanes primero, luego le instruyó que entregara todo el helado en almacenamiento a la dirección que proporcionó. El gerente Fei prometió manejar todo personalmente. Chan luego se volvió hacia el grupo de chicas atónitas y generosamente les dijo que eligieran el helado que quisieran. Toda la tienda corría por su cuenta hoy. El caos inmediatamente estalló. Las chicas chillaron, se emocionaron y prácticamente brillaron de emoción. Una gritó que era increíble, otra declaró que era insanamente rico. Otra suspiró que cuanto más lo miraba, más guapo parecía. Pero Chan tenía una cosa más que resolver. Miró a la chica que se había burlado de él antes y con calma le recordó que la oferta no aplicaba para ella.
Todavía estaba esperando su reverencia, el color se drenó de su rostro. Avergonzada y desconcertada, tartamudeó antes de finalmente doblarse tan bajo como pudo, deseando nunca haber abierto la boca en primer lugar. Cuando todo estaba resuelto, el sol se inclinó hacia el horizonte, marcando lo que había resultado ser un día bastante hermoso para Chan. Se sentó en un banco disfrutando uno de sus helados recién adquiridos. Como se esperaba de un asesino, el sabor y la textura eran fenomenales. Luego sacó un cierto artículo, uno que permitía que cualquier cosa almacenada dentro permaneciera en perfecto estado para siempre. Eso significaba helado fresco en cualquier momento que quisiera. Con tal tesoro, pensó que incluso celebridades y modelos jóvenes podían ser convocados con un chasquido de sus dedos. Solo el pensamiento lo hizo sonreír. No lo había esperado, pero incluso su habilidad había renacido con él. En su vida pasada, las habilidades solo habían comenzado a despertar una tras otra después de que el desastre apocalíptico golpeara. El hecho de que la suya hubiera surgido temprano esta vez era algo que no podía explicar completamente, pero sabía una cosa con certeza: se convertiría en su mayor carta de triunfo de ahora en adelante. Dejó escapar un suspiro silencioso, pensando en cuántas tareas todavía yacían por delante de él. Justo cuando estaba reuniendo sus pensamientos, su teléfono de repente sonó. El tono de llamada iluminó la pantalla con las palabras: ring ring, el hada pequeña está llamando. En el momento en que lo vio, una ola de recuerdos desagradables surgió. La identificación de llamada no podría haber sido más irritante. Lu Benqin chasqueó la lengua y murmuró para sí mismo que de todas las personas, tenía que ser ella. Qué pésimo momento, había estado teniendo un día tan bueno. Chan contestó el teléfono mientras murmuraba el nombre de Lu Benqin. En el momento en que lo hizo, una ola de recuerdos surgió, recuerdos de cómo después de que sus padres fallecieron, ella había aparecido en su vida como una salvadora. En ese entonces, había sido lo suficientemente tonto como para creer que ella era su luz, nunca dándose cuenta de que ella había estado mirando nada más que la pequeña herencia que sus padres dejaron. Recordó cómo solía inclinarse cerca y transmitir lo que su madre supuestamente dijo, que si quería casarse con ella, el apartamento completamente pagado en el centro de la ciudad tenía que ponerse a su nombre junto con un precio de novia de 880,000 yuanes. Para él ahora, era obvio que había sido un pozo sin fondo. Extendiendo la mano una y otra vez hasta que sus ahorros se agotaron, ella siempre lo justificaba alegando que todo era para su pequeña familia e incluso lo alentaba a vender la vieja casa de su familia, diciendo que estaba anticuada de todos modos. Eventualmente, incluso había empujado a vender la casa ancestral transmitida por generaciones solo para asegurar ese apartamento de lujo que quería. Recordó un momento más tarde en su relación cuando había sido empujado al suelo mientras ella lo presentaba a un llamado joven maestro, diciendo que él era la persona que había mencionado, el que supuestamente cumplía con los requisitos para materiales especiales. Ese fue el instante en que finalmente entendió la verdad. Durante el apocalipsis, había hecho todo lo posible para protegerla, pero ella lo había vendido a un respaldo más fuerte sin dudarlo. El respaldo había echado un vistazo a él y comentado que no había nada especial sobre él, preguntándose en voz alta si realmente necesitaban molestarse en devorar a alguien así. Al final, ni siquiera había dejado un cadáver completo. Ahora, con una segunda oportunidad en la mano, Chan simplemente sonrió para sí mismo, ya que Lu Benqin había venido a buscarlo por su cuenta. Sintió que era correcto saldar la vieja cuenta. Más tarde, en un hotel de alta gama, respondió su llamada con un tono afectuoso, preguntando qué estaba mal. Ella explicó que había estado afuera con amigas y había perdido accidentalmente un collar de oro que amaba, alegando que estaba desconsolada por ello. Chan inmediatamente actuó como si comprar otro fuera la solución obvia, pero ella insistió en que uno no sería suficiente y le dijo que comprara 10 para poder rotarlos. Él siguió el juego, repitiendo su demanda y pretendiendo estar de acuerdo fácilmente. Ella preguntó cuándo se había vuelto tan generoso, y él respondió que había tenido suerte recientemente. Le dijo que había invertido en moneda virtual y obtuvo una pequeña ganancia, así que era natural gastar dinero en ella. Al escuchar eso, ella sonó preocupada, preguntando si había caído en alguna estafa, diciendo que la moneda virtual le parecía extraña. Chan continuó explicando que si la inversión era una estafa o no, no importaba. Ella simplemente podía ver si ganaba dinero en la próxima ronda. Afirmó que jugar en pequeño se había vuelto aburrido y que tenía la intención de ir a lo grande, esta vez pidiendo prestado un capital sustancial para invertir aún más, ya que el préstamo requería un testigo. Le pidió que ayudara, prometiendo que una vez aprobado, le daría el 5% del monto del préstamo como compensación por su problema.
Justo cuando estaba hablando, la voz irritada de un hombre sonó en el fondo, preguntando por qué estaba tardando tanto en prepararse. Lu inmediatamente se apresuró hacia él, llamándolo cariño y diciendo que pronto terminaría. Interiormente, sin embargo, estaba comparando las ganancias. Pasar una noche con el hombre mayor le ganaba solo 5.000 yuanes, mientras simplemente firmar un papel para Chan podría ganarle 50.000. Para ella, el riesgo parecía inexistente, era solo una firma, y creía que Chan era demasiado tímido para engañarla alguna vez. Una vez que terminó la llamada, Chan pensó para sí mismo que estaría esperando a Lu Benchin. Después de eso, cambió su enfoque a los preparativos, decidiendo que era hora de construir una fortaleza. Planeaba convertir el lugar en una estructura de hierro y cobre dentro de un mes. Quería vidrio compuesto a prueba de balas instalado en todas las ventanas junto con barras antirrobo ocultas, paredes reforzadas en exteriores a prueba de balas de 3 metros de grosor, y fortificación sísmica capaz de resistir temblers de intensidad nivel 8. Continuó enumerando requisitos: vidrio de seguridad de 3 metros, un techo completo cubierto en paneles solares con un sistema de energía independiente, purificación y filtración de aire capaz de bloquear toxinas externas, un ecosistema autónomo con un suministro de oxígeno de 72 horas y dispositivos de ciclo de agua interno, puertas a prueba de explosiones, y un sistema de control de acceso que combina verificación biométrica y mecánica. El contratista que escuchaba todo esto comenzó a sudar, abrumado por la gran escala de las demandas. Interiormente, se preguntaba si Chan era algún tipo de preparador del fin del mundo que sufría de delirios apocalípticos o si simplemente había visto demasiadas películas de ciencia ficción. Antes de que pudiera decir nada, Chan se acercó con una expresión seria, y preguntó si no podía hacerse, recordándole que su currículum afirmaba que era un especialista en defensa que había diseñado cuartos de seguridad para los principales magnates. El contratista mencionó tentativamente que los requisitos del señor Chan eran extremadamente únicos y de alta gama, aunque el presupuesto podría ser un problema. Interiormente, sin embargo, estaba emocionado, ya asumiendo que Chan era otro hombre rico con el cerebro lavado por teorías del fin del mundo, alguien con dinero para quemar. Antes de que pudiera decir más, Chan mostró una suma considerable y declaró que pondría un depósito de 1.000.000 de yuanes, y el contratista podía nombrar el saldo restante él mismo. El contratista estaba atónito, que se le permitiera nombrar el precio sonaba irreal, y en su mente ya estaba celebrando su suerte, convencido de que acababa de conocer a un tonto rico que podía financiar su camino hacia la libertad financiera de una sola vez. Chan estrechó su mano con entusiasmo, agregando que valoraba los materiales y la calidad por encima de todo, y que todo necesitaba pasar la inspección. El contratista prometió con confianza que no habría problema, asegurándole a Chan que el lugar se construiría sólido como una roca. Mientras tanto, ambos hombres estaban pensando exactamente lo opuesto de lo que estaban diciendo. Chan se estaba diciendo silenciosamente a sí mismo que una vez que llegara el apocalipsis, el contratista ni siquiera podría encontrarlo, y mucho menos cobrar algún pago restante. El contratista, por otro lado, ya estaba planeando que tan exhaustivamente iba a sobrecobrarle. Ambas partes se estaban preparando para estafarse mutuamente sin la más mínima culpa. Más tarde, Chan notó para sí mismo que la construcción de la fortaleza estaba resuelta. El siguiente paso era reunir suministros, medicina, comida y necesidades diarias serían fáciles de adquirir. La verdadera amenaza en el apocalipsis no era la naturaleza, sino el corazón humano. Después de que la sociedad colapsara, las armas frías podían comprarse en cualquier ferretería, pero las armas de fuego, aquellas capaces de entregar golpes fatales, eran mucho más difíciles de obtener. Sacó su teléfono y comenzó a buscar canales subterráneos que trataban con tales artículos. Después de desplazarse por un rato, un mensaje en particular captó su atención. El vendedor afirmaba tener fuentes de primera mano y acceso a canales ocultos, presumiendo que no había nada que un comprador pudiera imaginar que él no pudiera conseguir. Enfatizó tratos honestos y seguridad por encima de todo. Chan inmediatamente envió una respuesta preguntando cómo comprar. El vendedor respondió que enviaría la dirección en privado e instruyó a Chan a llegar esa noche a las 8 en punto. Más tarde esa noche, Chan se dirigió al lugar designado, notando mientras caminaba que el vendedor había elegido un lugar lleno de gente. Todavía estaba considerando las implicaciones cuando una conmoción repentina captó su atención. Una chica estaba corriendo desesperadamente a través de la multitud con varios hombres gritando detrás de ella. Uno de ellos le ladró que se detuviera mientras otro maldecía furiosamente exigiendo que se detuviera. La chica, aterrorizada, seguía corriendo. Un momento después, se escabulló detrás de Chan como si buscara refugio. Los perseguidores se agitaron aún más. Uno gritó que debería seguir corriendo si se atrevía, y otro gruñó que debía estar cansada de vivir para estafar a alguien en su territorio. La chica suplicó por ayuda,
su voz temblando. Chan originalmente tenía la intención de enfocarse en sus propios planes para la noche, pero en el momento en que escuchó su voz y vio su rostro claramente, se congeló. Era Lu Benchin. No podía entender cómo había terminado en un lugar como este. La vista lo dejó momentáneamente atónito, incapaz de creer lo que estaba viendo. Uno de los hombres logró agarrar a la chica y advirtió a Chan que no se acercara más. La chica estaba llorando incontrolablemente, y Chan, sorprendido, se dio cuenta de que la reconocía. Era Li Yuyu, la diosa estudiante de honor de sus días de escuela secundaria, la chica admirada por innumerables chicos. No podía entender cómo alguien como ella había terminado en tal situación. Mientras trataba de procesarlo, uno de los Metouns exigió que entregara el dinero, y dijo que ni siquiera debería pensar en irse de otra manera. Ella seguía llorando mientras más de los hombres se reunieron detrás de su líder, claramente esperando su turno. Uno de ellos sugirió que dejaran de perder el tiempo. Si no podía devolver el dinero, podía pagar de otras maneras en su lugar, riendo groseramente. La expresión de Chan se oscureció, y ordenó que la dejaran ir. Los Metouns finalmente dirigieron su atención a él. Su agarre en la chica no se aflojó, y uno de ellos, más enojado que el resto, se adelantó con los puños apretados, exigiendo saber de dónde había venido este chico imprudente. Se burló de Chan por tratar de jugar al héroe y amenazó con golpearlo primero. En el momento en que balanceó, Chan fácilmente evitó el puñetazo, agarró el brazo del hombre y lo retorció hasta que el matón gritó de dolor. Luego, con un solo golpe a la cara, Chan lo envió volando. Polvo y humo se elevaron a su alrededor mientras Chan estaba ahí imperturbable. Interiormente, notó con sorpresa que el extraño sistema que lo asistía era algo que nunca había posesado en su vida anterior. Yuyu también lo reconoció, llamando su nombre con incredulidad. Pero el hombre, todavía restringiendo a ella, apretó su agarre y advirtió a Chan que no se moviera o la mataría. Antes de que la amenaza terminara de salir de su boca, Chan lanzó una piedra directamente a la frente del hombre, tirándolo hacia atrás. Los Metouns restantes dudaron, repentinamente intimidados. Un momento después, otro joven hombre se apresuró a la escena, regañándolos en voz alta por abalanzarse sobre una chica y preguntando dónde había ido su vergüenza. Los Metouns instantáneamente lo maldijeron por interferir y cargaron. Chan y el recién llegado lucharon lado a lado sin necesidad de intercambiar una sola palabra. Cuando alguien atacó desde el frente, Chan lo derribó con un puñetazo. Cuando alguien intentó emboscar desde atrás, el otro chico bloqueó y contrarrestó. Uno por uno, los delincuentes colapsaron, e incluso cuando estaban abajo, Chan se aseguró de patearlos para evitar que se levantaran de nuevo. Cuando el último de ellos cayó, Chan dio una orden fría para que se largaran. En ese momento, una notificación resonó en su mente: miedo +1, pánico +1, dolor severo +1, desesperación +1, humillación +1, valor de emoción negativa excedió 10 por primera vez. Autoridad de expansión espacial desbloqueada. Mientras los delincuentes se tambaleaban asustados, otro aviso resonó en la mente de Chan, recordándole que cosechara diligentemente para que la habilidad pudiera volverse más fuerte. Chan encontró el concepto de recolectar emociones negativas divertido y mentalmente notó que tan interesante era este nuevo poder. Yuyu, todavía conmocionada, se sentó en el suelo y le agradeció, diciendo que no esperaba encontrarlo ahí. Chan la ayudó a levantarse suavemente. Preguntó si estaba herida e incluso le entregó algo para cubrirse. Ella expresó su gratitud de nuevo, pero dijo que tenía asuntos urgentes que atender y necesitaba irse rápidamente. Chan simplemente le recordó que tuviera cuidado. El joven que se había apresurado antes se acercó a él con entusiasmo, elogiando su momento de héroe salvando a la belleza y presentándose como Mukon. Cuando Chan escuchó el nombre, se dio cuenta de que el destino le había ahorrado algunos problemas. Mukon era exactamente la persona con la que había acordado reunirse. Mukon estaba sorprendido y lo llamó destino. Luego emocionado hizo una pose y dijo: el rey del cielo cubre al tigre de la tierra. Chan respondió llamándolo tonto. Mukon se congeló, completamente desconcertado. Una serie de notificaciones aparecieron inmediatamente en la mente de Chan. Estupefacto +1, aturdido +1, incomodidad +1. Chan se aclaró la garganta e intentó aliviar el momento respondiendo con otra frase sin sentido, diciendo que lo decía como broma para aligerar el ambiente. Incluso imitó la pose tonta para reducir la vergüenza de Mukon. Mukon estalló en risas, llamando a Chan increíble, y luego hizo un gesto para que lo siguiera. Se movieron a un área apartada donde Mukon abrió una caja llena de armas de fuego. Explicó que eran de fabricación rusa, duraderas y confiables, pero advirtió que no venían con muchas balas, así que Chan necesitaría usarlas sabiamente. Ya que Chan parecía hábil e interesante, Mukon le ofreció un precio de amistad, diciendo que era su forma de formar una conexión. Chan aceptó y le agradeció. Mukon agregó que el movimiento de Chan sugería que era un experto, y si no había más preguntas, podían finalizar el trato.
Pero antes de que pudiera terminar, Chan casualmente preguntó si el arma venía con un silenciador, si había una tarjeta de garantía, y si Mukon podía agregar una caja extra de balas. Mukon se quedó sin palabras. Internamente, se preguntaba si Chan siquiera entendía lo que significaba un precio de amistad. Artículos como estos usualmente provocaban guerras de ofertas en el mercado negro, a menudo vendiéndose por el doble del costo, y este tipo estaba pidiendo garantías y regalos como si estuviera comprando electrodomésticos. Mukon se sintió crecer más y más frustrado, pensando que Chan también podría simplemente robarlo. Una nueva notificación parpadeó a través de la mente de Chan, notando el pico en emociones negativas. Impactado +1, dolor de corazón +1, sin palabras +1. Al ver la cara de Mukon retorcerse de dolor, Chan rápidamente le dijo que no se preocupara por eso. Si los extras no eran posibles, dijo que podían olvidarlo. Agregó que simplemente seguirían el precio ya acordado y que transferiría el dinero inmediatamente. Interiormente, Chan marcó el trato como completo. Ahora tenía suministros, armas y los comienzos de una fortaleza. Solo quedaba una pieza final. Más tarde esa noche, dentro de una suite de hotel extravagante, una mujer en un vestido rojo estaba junto a la ventana, bañada por la luz de la luna. Cuando se volvió, Chan envolvió un brazo alrededor de ella y se quejó de que había tardado demasiado y lo había mantenido esperando con las piernas doloridas. Lu Benchin preguntó si la cosa que mencionó realmente no tenía riesgo. Chan la tranquilizó dulcemente, alegando que era solo una formalidad y que la amaba demasiado como para estafarla alguna vez. En su mente, sin embargo, Lu descartó cualquier noción de peligro. Se dijo a sí misma que este patético admirador casi vendió su propia sangre una vez solo para comprarle un bolso. Estaba demasiado ocupado adorándola como para atreverse a engañarla. Más tarde, en la oficina del jefe Yan elogió su decisión e incluso felicitó su escritura mientras firmaba el contrato. Ella devolvió los documentos sin pensarlo 2 veces. Yan, por otro lado, estaba prácticamente sonriendo por dentro. Pensó que ella genuinamente creía que solo estaba actuando como garante cuando en verdad, en el momento en que firmó, la deuda legalmente se volvió suya, y cuando inevitablemente no lograra pagarla, tenía otros métodos en mente para cobrar, métodos que ya estaba imaginando con satisfacción. Lu Benchin continuó observándolo con suficiencia, inconsciente de la trampa en la que había caminado. Mientras tanto, Chan observaba todo en silencio, pensando para sí mismo que ella estaba firmando su propio contrato de servidumbre. Su avaricia, estupidez y confianza en sí misma terminarían pagando el resto de los costos de construcción de su casa de seguridad perfectamente. Todo había salido más suave de lo que esperaba, y silenciosamente le agradeció. Un poco más tarde, el contratista orgullosamente mostró a Chan la casa de seguridad completada. Le aseguró a Chan que cada material usado cumplía con los más altos estándares militares: aislamiento térmico, insonorización, a prueba de explosiones, a prueba de taladros, incluso la resistencia estructural para soportar múltiples ondas de choque nuclear de pequeña escala. Chan reconoció la calidad y le agradeció. El contratista rió con fuerza y le dijo a Chan que lo llamara cuando necesitara más trabajo. Finalmente, dentro de la casa de seguridad finlandesa, Chan se tomó un momento para sentarse y relajarse. Justo entonces, una transmisión resonó desde su pantalla. Afectados por una actividad de llamarada solar súper fuerte sin precedentes, todo el globo experimentará un clima de alta temperatura extrema continua. El informe de noticias continuó, advirtiendo que se esperaba que las temperaturas en muchas regiones rompieran récords históricos e instando a todos los ciudadanos a tomar medidas de protección inmediatas. Chan escuchó en silencio, luego recogió el arma que yacía a su lado, comentó para sí mismo que el momento finalmente había llegado. Fuera de sus muros reforzados, el mundo estaba comenzando a encenderse, olas de calor surgiendo, llamas floreciendo a través de las ciudades y el pánico extendiéndose por todas partes. Caminó hacia la ventana y observó cómo el mundo exterior descendía al caos ardiente. Los edificios brillaban en el aire sofocante, las calles se retorcían bajo el calor, y las llamas danzaban donde la vida habíase movido libremente una vez. Pero dentro de su casa de seguridad meticulosamente fortificada, Chan se sentía tranquilo. El apocalipsis que había experimentado una vez antes se estaba desarrollando de nuevo. Sin embargo, esta vez, estaba preparado, refugiado detrás de muros de acero, aire filtrado y suministros almacenados. Se quedó observando el mundo arder, seguro y listo para lo que viniera después. El presentador de noticias continuó informando que una llamarada solar súper fuerte había estallado, causando disturbios violentos en la ionosfera de la Tierra. Fenómenos de alta temperatura extrema ya estaban apareciendo en todo el globo con máximos diurnos que se esperaba alcanzaran hasta 45 grados Celsius. Se aconsejó a los ciudadanos tomar precauciones contra el golpe de calor y evitar salir al mediodía a menos que fuera absolutamente necesario. Chan escuchó sin sorpresa. Ya sabía que esto venía. En su mente,
notó que la temperatura había comenzado a subir, pero esto era solo el comienzo, comparado con su vida pasada, incluso se sentía como si las cosas se estuvieran escalando más rápido y más brutalmente esta vez. Afuera, el pánico se extendió entre la gente común, todos querían esconderse en interiores, sin embargo, incluso dentro de sus casas, el calor era sofocante e insoportable. Alguien se quejó de que ya era insoportablemente caliente temprano en la mañana y se preguntaba cuánto durarían tales temperaturas extremas. Pronto, un altavoz de la calle crujió a la vida, un vendedor advirtió en voz alta a sus vecinos que el clima era mortal y afirmó que había escuchado que la temperatura seguiría subiendo la próxima semana, gritó sobre la escasez de suministros, diciendo que el agua y la electricidad pronto se volverían escasas, e instó a todos a abastecerse inmediatamente o arriesgarse a no tener nada que beber más tarde. Incluso afirmó que este era su lote final de productos. Sin embargo, internamente, el hombre estaba encantado. Para él, la ola de calor era prácticamente dinero llamando a su puerta, y sería un tonto si no aprovechaba la oportunidad para enriquecerse. Cerca, una mujer se quejó de que sus melones tenían un precio demasiado alto y preguntó si podía venderlos más baratos. Otra mujer examinó los melones, que se veían regordetes y jugosos. Al verlos, el vendedor de repente se volvió demasiado entusiasta, elogiando su belleza y acercándose ansiosamente. Presumió sobre lo dulces que eran los melones, y ofreció cortar uno para probarlo. Si compraban dos, prometió un descuento e incluso agregó un paquete gratis de pañuelos. Las mujeres escucharon con cautela, volviéndose cada vez más incómodas mientras el hombre se inclinaba más cerca y se volvía demasiado familiar. Empujó sus melones hacia ellas, incluso insinuando que si las noches permanecían calientes, podían pasar por su lugar para refrescarse. Nerviosa, una de las mujeres retrocedió y rápidamente dijo que solo comprarían uno, pero el vendedor se negó a rendirse, acercándose de nuevo e instándolas a comprar más y abastecerse, insistiendo en que con un clima así, nadie podía garantizar que habría algo que vender mañana. Unas cuantas personas más pronto se reunieron alrededor del puesto, entre ellos estaba un anciano que educadamente preguntó si el jefe podía vender el agua un poco más barata. En el momento en que el vendedor lo vio, su expresión se volvió fea, chasqueó que el suyo era un pequeño negocio y que no habría absolutamente ningún regateo, claramente ansioso por ahuyentar al anciano. Chan estaba cerca, observando el desarrollo de la escena e inmediatamente reconoció al hombre. Internamente chasqueó la lengua, dándose cuenta de que era Li Fu. Los recuerdos de su vida pasada surgieron instantáneamente. Este hombre había hecho su vida miserable una vez. En ese entonces, Li Fu había amado gritar en público, acusándolo de robar y llamando a la gente para que mirara, incluso cuando Chan solo había intentado recoger algo que había caído y devolverlo. Chan recordó tratar desesperadamente de explicar que no había robado nada, que solo había visto el artículo en el suelo y quería devolverlo, pero Li Fu se había negado a escuchar, burlándose de que nadie sería tan amable. Había señalado las ropas andrajosas de Chan e insistió en que alguien como él no podía tener las manos limpias, amenazando con llamar a la policía si no pagaba. La multitud circundante se había unido, mirando a Chan con desdén. Algunos habían murmurado que alguien tan joven no debería estar robando, mientras otros afirmaban que su silencio probaba su culpa. Incluso cuando Chan insistió en que no había tomado nada, nadie le creyó. Cada onza de humillación de ese día vino inundando de vuelta. Ahora parado aquí de nuevo, la mirada de Chan cayó sobre una bolsa de papas fritas marcada con una etiqueta de recomendación del gerente. La recogió, pensando que bien podría comer algunas. Luego, con calma deliberada, preguntó a Li Fu si las papas estaban hechas de oro, o capaces de prevenir el golpe de calor. Cuestionando por qué se estaban vendiendo a un precio tan escandaloso, Li Fu se volvió bruscamente para mirarlo fijamente. Al mismo tiempo, una notificación apareció en la mente de Chan, notando un aumento de emoción negativa, desdén más 3. El vendedor inmediatamente arrebató las papas de vuelta y le gritó a Chan que se largara si no podía pagarlas, exigiendo saber si podía compensarlas si las dañaba. Otra notificación siguió, irritación más 6. Chan simplemente sonrió débilmente y comentó que Li Fu estaba aferrándose a tantos tesoros, que se preguntaba si el hombre podía siquiera dormir por la noche, sugiriendo que debería tener cuidado. Después de todo, las cosas tenían una forma de ser robadas. El jefe Li de repente se sintió como si hubiera sido maldecido y entró en rabia, exigiendo saber a quién estaba tratando de hechizar. Chan amenazó con golpearlo, burlándose de que el calor debía haberle frito el cerebro. Chan, sin embargo, con calma le dijo que se calmara y casualmente preguntó si había estado sufriendo últimamente de insomnio, sueños vívidos, debilidad y sudores nocturnos. Esa pregunta tomó al jefe desprevenido. Murmuró que si tenía algunos de esos síntomas e incluso se preguntó si podría haber un problema de Feng Shui con su almacén. Chan lo calló con confianza,
diciendo que lo había sabido todo el tiempo y señalando que el instante el jefe Lee se veía oscuro. Explicó que era un caso típico de deficiencia. Eso fue suficiente para hacer estallar completamente al jefe Lee, maldijo a Chan de vuelta, gritando que Chan y toda su familia eran los que tenían deficiencias y lanzó un puñetazo hacia él. Chan fácilmente esquivó el puñetazo. Casualmente recogió una paleta, la metió en su boca y aconsejó al jefe Lee que cuidara mejor su salud. Advirtió que la ira excesiva dañaba el cuerpo, especialmente a alguien en la condición del jefe Lee. Mientras hablaba, arrojó unas cuantas monedas al suelo, y fríamente comentó que si el jefe Lee no prestaba atención, podría morir joven. Luego se alejó, saboreando la dulzura de la paleta, dejando al jefe Lee mirando el dinero en el suelo. Una notificación inmediatamente sonó en la mente de Chan, detectada fuerte emoción negativa, ira más 20. Cuando cayó la noche, un gato callejero pasó por las calles con algo agarrado en su boca. Dentro de su casa de seguridad, Chan contempló el cielo nocturno y reflexionó sobre su vida pasada, recordando cómo había tragado su ira y permitido que otros lo pisotearan. Esta vez, tenía la intención de reclamar todo con intereses. Luego recordó que había desbloqueado la expansión espacial antes, y las emociones que Lifu acababa de proporcionar eran perfectamente suficientes para usarla. Una notificación siguió. Consumida emoción negativa 20, espacio de almacenamiento expandido a 200 metros cúbicos. Una aura invisible envolvió a Chan, y por un breve momento, se sintió como si su mano rozara una puerta que conducía a otra dimensión. Cuando llegó el amanecer, el calor ya era abrumador, incluso los gorriones luchaban bajo la temperatura creciente. En la calle abajo, el jefe Lee regresó a su puesto y se congeló. Donde quiera que mirara, solo había una cosa esperándolo. Nada. Atónito, gritó con incredulidad, exigiendo saber dónde habían ido todos sus productos y quién pudo haber hecho esto. Desde la seguridad de su hogar fortificado, Chan sorbió tranquilamente su refresco mientras otra notificación aparecía. Emoción negativa más 66. La bebida sabía genial, pero sabía que esto era solo el comienzo. Mucho más estaba por venir.